Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a este jueves 18 de enero, en su programa de misterio, donde tocaremos temas relacionados a actividad paranormal, como lo son fantasmas, apariciones, criptología, brujería, maldiciones, teorías conspirativas, fenómeno ovni y demás teorías relacionadas al terror y al misterio. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, el día de hoy tengo preparado para ustedes algunos relatos que, si bien no tienen un tema en común, son relatos que nos llenan con ese sabor de misterio, que en ellos se plasma ese gusto por las cosas paranormales, como es la comunidad de aquí de Relatando el Miedo, que tenemos ese gusto por el misterio. En estos relatos que, para aquellos que nos gustan las cosas paranormales, todo aquello que no podemos explicar, y hemos recopilado el día de hoy una serie de relatos para ustedes, y ya sin más preámbulos, comencemos con este primer relato. Les voy a contar una historia que escuché de viva voz de mi madrina de primera comunión. A ella, de cariño, le decíamos Angelita. Ella por muchos años trabajó en varios hospitales del IMSS. Trabajó como enfermera aquí en el estado de Sonora. Actualmente ella se encuentra jubilada, pero en todo el tiempo que estuvo trabajando como personal de salud, le tocó vivir cosas realmente extrañas, muy espeluznantes algunas. Este relato que les contaré le sucedió en el lejano 1993, cuando le tocó presenciar algo que nunca pudo encontrarle una explicación. Su historia es la siguiente. Cuando yo entré a trabajar en el hospital, era muy incrédula. Esto pues, yo era escéptica y tenía que comprobar todo científicamente. No creía en fantasmas ni en cosas de ese tipo. Yo pensaba que todo tenía una razón lógica y científica, pero con el paso de los años presencié cosas que nunca pude entender. Comenzaré a hablarles de un extraño caso que me dejó la piel de gallina. Todo comenzó cuando estaba en turno, cubriendo una guardia nocturna, y recibimos de urgencia a un muchacho de 20 años de edad. Él había tenido un fuerte accidente en su moto. Poco después nos enteramos que era su primer día que lo usaba, la acababa de comprar. Y este chico, en la euforia, lleno de adrenalina, iba a alta velocidad y perdió el equilibrio, lo cual derivó en que se estrellara fuertemente contra un camión que estaba estacionado. Los testigos de aquella zona llamaron al servicio de emergencias y la ambulancia llegó muy rápido. Gracias a eso, el joven aún llegó con vida al hospital. Lamentablemente, sus golpes y las heridas eran demasiado graves. Sufrió muchas fracturas en los brazos y en las piernas, y la parte del cráneo estaba reventada. Esta herida dejaba ver gran parte de su masa encefálica. A pesar de todos los esfuerzos realizados por los médicos, no pudieron hacer mucho. No había mucho que hacer, ya que había perdido demasiada sangre, por lo que falleció en el área de urgencias a los pocos minutos de haber ingresado. De hecho, quedó tendido en la misma camilla que lo ingresaron los paramédicos, y ahí fue declarado oficialmente fallecido. Recibí las indicaciones por parte de los médicos para realizar las tareas correspondientes y preparar aquel cuerpo para que fuera entregado a los servicios funerarios. Para ese momento ya habíamos dado aviso a los familiares de que había tenido un grave accidente y pronto llegarían para reconocerlo. Yo estaba terminando de limpiar el cuerpo y, al haber limpiado todo el líquido hemático, llegó su mamá. Al verla sentí un hueco en el estómago, pues
ya me esperaba lo que iba a pasar. En un principio ella parecía haberlo asimilado perfectamente, lucía muy tranquila, aunque por el momento pensé que quizás aún no le había caído el 20, como solemos decir aquí en México. Ella me pidió permiso para ver a su hijo. Yo, tratando de ser muy amable, le dije en voz baja que sí. Así que suavemente descubrí el rostro del joven y luego le dije que tomara su tiempo, el que ella quisiera. Esto por respetos, y después de ahí salí para dejarla sola con él. De repente escuché un llanto y los gritos de dolor de una madre. Esos lamentos tan tristes que, a pesar de escucharlos una y otra vez en el hospital, nunca te acostumbras a ello. Siempre duele profundamente en el alma, como la primera vez que los escuchas. Y en mi amplia experiencia como enfermera puedo decirles que estos momentos siempre son los más difíciles. Se me rompía el corazón cada que escuchaba a una madre llorar por su hijo. Eso es muy doloroso, aún para mí. Y aunque el llanto sonaba más bien como gemidos de dolor, ella gritaba el nombre del muchacho y lloraba gritando que por favor despertara, que de seguro todo era una mentira, una pesadilla, una cruel y horrible pesadilla. Sin embargo, además de su triste llanto, también la escuché exaltada. Ella estaba gritando muy enojada. La situación hizo que tuviera que entrar de nuevo a la habitación para ver qué estaba pasando, y al ingresar vi que mientras ella estaba llorando, le gritaba en la cara, regañándole, reclamándole por qué no le había hecho caso, que por qué había tenido que comprar aquella motocicleta, cuando ella le dijo 1000 veces que no lo hiciera y que ya le había advertido que algo muy malo le podría pasar. Ella le reprochaba una y otra vez lo mismo, a la vez que lloraba desconsoladamente. Ella se recargó en el pecho y con su puño comenzó a golpearlo en la misma zona del cuerpo. Realmente estaba muy destrozada, pero yo sabía que me iban a llamar la atención si no hacía algo al respecto. Tuve que pedirle que se tranquilizara y le pedí que saliera un momento de la habitación. La tomé de los hombros y la encaminé hacia la puerta, indicándole que pasara al área administrativa para arreglar los papeles correspondientes para que la funeraria pudiera llevarse el cuerpo. Pero en ese momento la señora, muy sorprendida, se dio un parón en seco. Estaba viendo de frente el cuerpo de su hijo y me preguntó que qué era lo que estaba pasando con el cuerpo, qué es lo que pasaba con su hijo. Las dos nos acercamos para verlo más de cerca y ya que no sabía a qué se refería, y lo que me vi me llenó de intriga. Pues el joven, a pesar de haber muerto hacía más de 2 horas, estaba derramando lágrimas. La señora estaba tan asombrada como yo y dejó de llorar y aún sollozando me preguntó si era normal. Eso era lo que yo trataba de decir sin asustarla, evitando decirle que era la primera vez que yo veía algo parecido, algo como eso. Le dije muy segura que su hijo estaba llorando por la forma en la que ella estuvo regañándolo. Ella estaba desconsolada y yo le volví a decir que se cree que las almas no abandonan el cuerpo de forma inmediata y por el contrario permanecen muy cerca de ahí, observando todo. Yo creo firmemente que él la estuvo escuchando y que aquel llanto era reflejo de su arrepentimiento, de su inmenso dolor por no haberlo obedecido y verla tan devastada por causa de su imprudencia. Fue que resultó en este llanto. Yo, con el fin de tranquilizar a la señora, le expliqué que eso era muy normal y sucedía con más frecuencia de la que se cree. Le dije que no se preocupara, que su hijo ya estaba descansando en paz, pero que era necesario que le hablara, que lo perdonara, para que él pudiera irse tranquilo, haciéndole saber que ella no estaba realmente molesta con él. En ese momento,
Con el más grande dolor de su corazón, la señora se disculpó, diciéndole que la perdonara por regañarlo, que no pensó que fuera a ponerse así, que por el dolor que sentía no había pensado en lo que decía. Después de unos minutos aceptando la realidad, la señora se despidió en ese momento de su hijo para luego pasar a las oficinas a terminar de arreglar todo. A ciencia cierta y de manera objetiva, haciendo a un lado las supersticiones y creencias. Aquello bien pudiera haber sido un acto, reflejo, algo natural del cuerpo, pero teniendo tan dañada su parte cerebral porque habíamos atendido a ese paciente, el sistema nervioso no podía hacer aquello. No entiendo cómo es que esto pudo haber sucedido. Muchas gracias por escuchar. Comunidad, a veces lo único que tenemos seguro es la muerte en este plano banal, y a veces no sabemos, y creo que es mejor de esta manera, no sabemos cuándo va a terminar nuestra vida, porque de esta manera pues dejamos más a la deriva, ¿no? Aquellos pensamientos, todo aquello que nos pueda hacer algún mal. Dice Azteca, mándale un saludo a mi hermana, es su gran fan. Se llama Mónica Galindo Paredes. Saludos a Mónica Galindo Paredes, bienvenido primeramente Azteca. Dice Azteca, like si te metes a los comentarios para refugiarte del miedo. Estamos ya en estos relatos de miedo. Muchas gracias Azteca por estar aquí. Ay, disculpen si no veo un poquito los mensajes, pero por ahí vamos a estar leyendo los mensajes, aunque sea un poquito tarde, pero aquí vamos a estar. Dice por ahí, yo tengo... Dice Azteca, yo tengo una litera, yo duermo abajo y arriba las poderosísimas Águilas del América. Bienvenido Azteca. Digo, no tiene nada que ver con el tema de paranormal, ¿o sí? Hay algunas historias paranormales del América, no sé, cuéntenme ustedes. Bienvenido a este Relatando el Miedo, capítulo 101. Continuando con estas historias, con esta canasta de relatos, les traigo otro relato. Teniendo en cuenta este último relato, aquellos actos que no podemos explicar, aquellos que nos llena de terror, como el siguiente relato, que viene ya de alguien que hemos tenido algunas historias de ella y que nos han llenado de terror con sus relatos, y esta vez no es la excepción. Vamos con este relato, es de Griselda Hernández. Vamos con su relato. Hace mucho tiempo escuché una discusión y gritos afuera de mi casa. Eran como las 6 p.m. Me asomé por la ventana y vi a un hombre afuera de la tienda. Esta tienda está justo enfrente de mi casa y vi a ese hombre amenazar a mis vecinos con una pistola. De pronto todo se volvió caos. Sonaron fuertes disparos, tanto de él como de mis vecinos que trataban de defenderse de ese hombre. Lo vi doblarse y tocar el pecho mientras iba cayendo lentamente. En un momento, él volteó hacia mi ventana y se me quedó viendo fijamente. Entonces lo miré yo convulsionar y morir en ese instante. Yo jamás había visto morir a alguien así, en un accidente y tirado en el suelo, solo, con la gente mirando y diciendo, él se lo buscó, y de cierta forma era verdad, pero esto me dejó muy atemorizada, pues él había llegado a agredir a mis vecinos y
él fue hasta la tienda a amenazarlos con un arma. Pero para mí fue algo muy fuerte ver agonizar y morir a aquel hombre. Minutos después lo taparon con una sábana y yo mandé una veladora para que se la pusieran, en lo que llegaba a su familia y la CEMEFO. Un día antes, un día antes de ese terrible momento, mi novio había ido a verme. Al despedirme de él en la puerta, estaba un perro llorando y aullando, justo en el lugar donde un día después moriría aquel hombre. Recuerdo que mi novio me dijo que qué feo aullaba ese perro. Yo le contesté, parece que algo malo va a suceder. Parece que fue algo que estaba predestinado, pues pasó. Al día siguiente mataron a ese hombre. Una noche después yo me fui a dormir con estas terribles imágenes de lo que había pasado. Y al día siguiente me fui a trabajar sin saber cómo comenzaría a vivir, pues esta experiencia tan atemorizante de la noche antes de irme a dormir. Comencé a escuchar a alguien que tocaba mi ventana. Con los días seguí escuchando cosas extrañas, pues escuchaba cómo alguien caminaba detrás de mí cuando yo iba hacia mi cuarto. Todo el tiempo, cuando cerraba los ojos, miraba a aquel hombre, yo no podía dormir. Aquellas noches yo oía perfectamente a alguien caminar dentro de mi habitación. Me pasaron cosas muy fuertes. Sentía todo el tiempo que veía a este hombre por todos lados. Al grado que un día, saliendo del trabajo, lo vi caminando a mi lado. Su cara no era la de una persona que tiene dolor o sufre. Era de alguien con ira, lleno de enojo. Yo traté de correr y no me di cuenta. Crucé la calle y un auto me arrolló. En mi mente, aquel espíritu estaba llevándome a otro lugar. Después de ello, yo tuve varios incidentes que gracias a Dios no pasó a mayores. Una noche, ya acostada, sentí un fuerte grito de una persona que estaba molesta. Después de esto y de guardar silencio en mi casa mucho tiempo, le conté todo a mi madre, todo lo que me estaba pasando. Yo ya no podía dormir tranquila. Cerraba los ojos y podía sentir cómo mi alma se desprendía de mi cuerpo y caía en un abismo. Yo tenía mucho, mucho miedo. Después de contarle esto a mi madre, al día siguiente me llevaron a un lugar con un señor que se llama Porfirio. Y tenía él el don de la visión. Pertenecía al grupo de los carismáticos. Es un hombre de gente que es santera y que cura. Me levantaron y sentí como me quitaban, me arrancaban un gran peso de encima. El señor Porfirio se acercó y me dijo que se me había pegado como un parásito, un espíritu, que aquel se estaba alimentando de mi luz. Él me dijo que nunca más, por ningún motivo, debía acercarme o arrimarme donde hubiera un muerto, y menos donde hubo muerte. Porque hay almas tan malas y oscuras que se van contigo para hacerte daño. Y como esta, que no se fue en paz, se fue con ira. Y no estaba pidiendo ayuda, sino que solo quería seguir buscando a alguien para hacer el mal. Desde entonces, cuando voy a un velorio, no me acerco a un ataúd, pues algunos se te pegan con tan solo mirarlos. Es como hacerles una invitación a tu vida. Muchas gracias por leerme. Este relato, como les digo, viene de Griselda Jiménez Gutiérrez. Muchas gracias, Griselda, por este relato, porque son bastante interesantes. Esperemos que sigas apoyándonos con estos relatos. Comunidad, la siguiente historia
tiene aquel tinte del que hablábamos hace algunos programas, en donde hablábamos y decíamos que si bien el misterio, las apariciones, el hablar de cosas paranormales, cosas que muy pocas gentes pueden ver, que ustedes, comunidad, tal vez hayan presenciado algo paranormal, algo de misterio, algo que bien no pudieron en su momento darle la explicación lógica de ello. Esos momentos son los que buscamos nosotros los amantes del misterio, pues en estos momentos encontramos cierto gusto, y la comunidad de Relatando el Miedo tiene ello. Pero hay algunos momentos donde la realidad supera todo. La historia que les voy a contar es una historia bastante antigua. Esta historia tiene como protagonista principalmente a un señor. Un señor decide comprar una casa. Llamémosle Pedro al señor. El señor Pedro compra una casa. Es una casa céntrica. Es una casa que es muy grande y muy antigua. Tiene acabados que parecieran como de una hacienda. Él se entera que esta casa tiene muchísimo tiempo de haber estado sola, lo cual le parece perfecto, ya que él piensa mudarse para este estado y quiere remodelarla para que quede de la mejor manera y su familia pueda habitarla. El señor, al no ser del estado, no conoce bien el lugar donde está la casa y decide contratar a un par de albañiles para que le hagan los arreglos y la remodelación. Empiezan a checar la casa y comienzan a ver qué es lo que hace falta, qué es lo que tienen que cambiar, qué tuberías, qué apagadores o líneas eléctricas para que esté de la mejor manera. Llegan a un pasillo donde termina con una pared en la que parece haber un hueco o una sombra que pareciera de humedad. Si bien los albañiles son bastante fuertes, recios, le piden que después de las 7 no se queden y se vayan. Esto le parece muy raro al señor, pero decide que mientras le hagan el trabajo se pueden ir a esa hora. Los albañiles comienzan a trabajar y remodelan algunas cosas. El señor notaba aquel pasillo y aquel sombra de humedad y pensó que tal vez había una fuga de agua ahí. Le pide a los albañiles que tiren esa barda, esa pared, para que investiguen y vean si ahí hay alguna fuga. Se va aquel señor y deja a los albañiles trabajando, para lo que los albañiles comienzan a tumbar aquella pared. Llegan al punto en donde ya hicieron un hoyo y al momento de ir bajando para tumbar aquella pared o hacerle el hoyo, cae una calavera. Un cráneo humano cae a sus pies. Ellos, asustados, se miran uno al otro y se quedan impactados por lo que acaba de pasar. Salen despavoridos de aquel lugar, a lo que iba arribando aquel hombre, el señor Pedro.
Los albañiles le comienzan a decir lo que pasa y aquel señor se ve muy preocupado. Deciden seguir excavando. El señor Pedro les pide que tumben aquella pared y encuentran en ella los restos de lo que parecía ser una mujer. Dan la parte a las autoridades. Las autoridades rescatan el cuerpo y hacen todo lo correspondiente. Y le empiezan a contar al señor Pedro aquella historia. La historia de aquella casa. Durante mucho tiempo, como les había comentado, estaba en soledad, estaba deshabitada, ya que todo aquel que llegaba a aquella casa no duraba mucho tiempo, pues en aquel pasillo lograban ver a una mujer que desaparecía atravesando aquel muro. Muchas fueron las personas que vieron a esta mujer caminando por el pasillo, desvaneciéndose en él. Cuando comenzaron a estas apariciones, fue tiempo después de que una pareja estuvo viviendo ahí. Una pareja que tenía muchos problemas, esto en voz de los vecinos. Tiempo después, la mujer desapareció. Muchos daban chismes sobre que se había ido con otro hombre y que había dejado a su esposo. El esposo llegó a reportar como desaparecida a su esposa, pero jamás la pudieron encontrar. Debido a los rumores de que tal vez se había ido a otro estado, también fue parte de que no la siguieran buscando. Poco después aquel hombre se fue de la ciudad. Después del hallazgo de esto, don Pedro se dio cuenta de que había comprado una casa en donde habían emparedado a alguien. Muchas veces, comunidad, es la realidad o la gente, los vivos, quien nos deberían de dar más miedo. La realidad supera la ficción. Con esto, comunidad, hemos llegado al final. Quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 en el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo, donde pueden checar otros episodios ya que están en el canal, ya que están por ahí. Si les gustaron estos relatos, les pido que les den like, también dejen su comentario para platicarme. Si ustedes tienen algún relato que compartir, pueden hacerlo por este medio. También quiero pedirles de favor que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio. También, comunidad, quiero comentarles que estamos en directo todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción para que vengan si tienen oportunidad y se unan comentando en vivo. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo los enlaces a las redes sociales donde nos encuentran en Instagram, en TikTok, en Facebook, para que ustedes vayan a apoyar como solo ustedes saben hacerlo. Muchas gracias, comunidad. Quiero agradecerle infinitamente todo su apoyo y quiero aprovechar también este espacio para agradecerles a quienes nos dejan su comentario en la página, en la plataforma de YouTube. Muchas gracias, Carla Martínez, por tu comentario. Espero que sigas siendo parte de esta comunidad y que sigas apoyando a este proyecto de Relatando el Miedo. También quiero agradecer a todos los que están en directo el día de hoy. Tenemos casa llena, tenemos muchas personas que están aquí. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que están en el directo completamente en vivo. Muchas gracias a 00-Emily, a Donk7, a _Lonely-Girl, Mark Zink, Rapsnat, Aqua, EWW, Lizzie GH, Aliceidra, Darsai y también a Aztec A. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias
por apoyar los directos y por apoyar este programa de Relatando el Miedo. Comunidad, con esto me despido de ustedes. Yo soy Ícaro Sanqui. Concluye esta edición número 101. Es tiempo de regresar a esta monotonía del día a día. Espero que todos estos relatos no les quiten el sueño y que puedan dormir bien. En este jueves de misterio, jueves de terror. Nos vemos la próxima semana en otra edición de su programa. Y no se olviden que esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Sanqui.